El Foro de la Inversión. Ana Llorens, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Susana. ¿Ahora llueve o no? No llueve, pero casi. Ay, estamos ahí. Bueno, casi. Vamos a repasar con Ana Llorens las noticias más importantes del sector de la industria, de los fondos de inversión, de los planes de pensiones, con Fund Society, con Futura Fondo. Y vamos a empezar por las agencias de calificación de riesgos. ¿Han cambiado mucho tras la crisis financiera? ¿Y si han cambiado, en qué han cambiado? Pues después de entrevistar, que es lo que hicimos la semana pasada, a el responsable de una nueva agencia de calificación crediticia que es Scoop Group, una agencia que nació en el año 2012 y que nació a raíz de esa crisis financiera en la que las tres grandes, ya sabes, bueno, pues un poco se puso en tela de juicio su forma de anticiparse o de prevenir de alguna manera la crisis crediticia, la crisis de crédito que vivimos. Pues la verdad es que sí parece que han cambiado bastante las cosas, pero lo más importante, que es lo que nos decía Henrich, es que que se ha roto ese oligopolio de las agencias de calificación de riesgo crediticias, que está formado por Moody's, por Fitch, por Standard & Poor's, las estadounidenses, y que ahora lo que más se está viendo y lo que más se está demandando es que nazcan alternativas europeas. Entre ellas, una de ellas es Scope. Entre los titulares que nos dejaba Henrich, que muy interesante, ¿no? Escuchar lo que nos decía, es que los cambios regulatorios que se llevaron a cabo en Europa y en diferentes países, cada país lo ha hecho a su modo y manera, pero en conclusión lo que ha hecho es que cada vez sea más difícil que reciban presiones las agencias de calificación, es decir, que los intereses comerciales influyan en sus decisiones de análisis, ¿no? Por lo tanto, son más independientes, ¿no? Eso parece, según lo que nos dice Henrich. Pues bueno, sobre todo lo más importante es que se demanda que haya una alternativa a las tres grandes y que esa alternativa sea europea y que esto ganará importancia a medida que la gente se dé cuenta de que existen otras opciones, no solamente las de las tres grandes. Y también, bueno, pues nos recordaba el valor que tiene para un inversor los informes de riesgo de las agencias de calificación. Dice Henrich, lo que más importa es que el inversor tenga en cuenta que las calificaciones son comparaciones, no son declaraciones absolutas de solvencia crediticia, es decir, comparan diferentes activos, diferentes emisores, y en función de eso dan una calificación, pero que no porque veamos determinadas calificaciones eso significa que automáticamente tenga un interés inversor un determinado activo, ¿no? Bueno, las agencias de calificación, uno de los puntos importantes de la semana pasada. El otro punto, fondos de pensiones. Un estudio de la Fundación Mapfre se publicaba la semana pasada y decía que en los últimos 20 años ningún fondo de pensiones de renta variable ha registrado rentabilidad negativa. Pero ¿cuánto se ha ganado en los últimos 20 años anualizado? Claro, esa es la parte buena. Quizás hemos escogido el titular más benévolo con los fondos de pensiones, mea culpa, venga, vamos a entonarla, pero sí que es cierto que en los últimos 20 años, según este estudio de la Fundación Mapfre, ninguno ha obtenido rentabilidad negativa, pero la rentabilidad media tampoco es para tirar cohetes. No llega ni siquiera al 3% de media, un 2,94%. Claro, si tenemos en cuenta la inflación 20 años y 20 años, pues tampoco son resultados muy que sean para tirar cohetes. El estudio de la Fundación Mapfre dice que, entre otras cuestiones, que la mayoría de los fondos, o más del 63% de los fondos, está gestionado por una única persona, que la experiencia media del gestor es de casi 6 años y que, entre otros datos que recoge, el patrimonio actual de la industria de fondos de pensiones individuales es de 76.460 millones de euros, de los que casi la mitad, el 47,5%, son fondos mixtos. Es decir, los fondos mixtos son los que
que más se venden, los que más tienen los ahorradores o los inversores españoles. Cuando decidimos invertir en un plan de pensiones, ¿los ahorradores tenemos en cuenta las estrellitas? ¿Es uno de los criterios que utilizamos? Exacto, es una de las conclusiones también de este estudio, que el efecto de los ratings, ¿no?, que es una variable que afecta bastante a la hora de tomar la decisión por parte de los inversores. Los fondos recomendados, los que cuentan con 4 o 5 estrellas, y esto es importante, han tenido el peor comportamiento de las 3 categorías entre 2008 y 2017, la rentabilidad media del 1,72%, frente al más del 2% de los fondos que están peor clasificados. En conclusión, esto de fijarnos tanto en los ratings, en las estrellitas, quizás no sea la mejor decisión que podemos tomar, según al menos este estudio de la Fundación Mapfre, porque no son los mejores resultados. Oye, también en este informe habla de la inversión socialmente responsable, de la aplicación de este tipo de criterios. ¿Lo aplican o no lo aplican a la hora de gestionar? ¿Esto lo tiene en cuenta el cliente final, el retail? Claro, nos dice la Fundación Mapfre que actualmente hay 11 fondos de pensiones españoles que están declarados como socialmente responsables, la llamada ISR, de los que 4 pertenecen a la categoría de fondos mixtos, 6 a renta variable. Los resultados de comparar fondos que se autodeclaran sostenibles respecto al resto nos dice que estos fondos obtienen mayores puntuaciones de sostenibilidad y de ESG de los que no lo declaran. Bueno, también nos está contando la Fundación Mapfre sobre las pensiones, ¿no? Nos habla de las pensiones públicas y nos dice que entre los desafíos del sistema público de pensiones español, pues que está precisamente abogar por las reformas, ¿no? Es bastante amplio este estudio de la Fundación Mapfre y recomiendo la lectura en Futuras.com. Bueno, también muy importante, lectura recomendada, el Observatorio Inverco, edición número 9. Habla de, nosotros siempre hablamos de la importancia del ahorro, de la conciencia, de la formación, y dice que para fomentar ese ahorro a largo plazo es muy importante, entre otras cosas, por ejemplo, el realizar aportaciones periódicas. Claro, esto de acordarse de Santa Bárbara cuando truena, pues parece ser que al final nos pasa factura y así lo ponen de manifiesto esta encuesta de Inverco, ¿no? Dice Inverco en esta encuesta que es a gestoras principalmente. Casi la mitad considera que las opciones más beneficiosas para incrementar el ahorro van por la parte de la fiscalidad y por la parte también de las aportaciones periódicas. Por un lado, las gestoras dicen que una de las mejores medidas desde el punto de vista fiscal sería introducir una deducción fiscal por el importe que se ahorre cada año, siempre y cuando esa inversión, evidentemente, se mantenga, no se rescate lo que hemos aportado al fondo de inversión. El 36% cree que lo más oportuno sería bajar los tipos impositivos a esas ganancias en función de la antigüedad que tengamos en el fondo de inversión. Claro, una fiscalidad mucho más proclive al ahorro, ¿no? Que impulse más al ahorro y no lo penalice. Efectivamente, ahora tenemos una fiscalidad que va del 19 al 23% por las ganancias. Bueno, pues las gestoras evidentemente creen que bajar esos tipos serían beneficioso para el ahorro, pero también la otra pata es la aportación periódica. Tiene muchos beneficios, más de los que parece el hecho de que las aportemos de forma periódica y constante, más que lo hagamos, pues de repente tenemos un ingreso extra y decimos, vamos a aportar aquí. Claro, o dices, a finales de año, que al final me ha salido bien el año, exacto. Pues esto para la hucha. Pues ponen de manifiesto las gestoras que hacerlo de forma periódica tiene mucho más beneficios, tanto en términos de rentabilidad como en términos de costes para el inversor, es decir, a tenerlo en cuenta. Bueno, ahí también lo que dicen es que es muy difícil un ahorrador particular que no sepa mucho de mercados financieros ni esté todo el día pegado a las pantallas. Es muy difícil coger el momento idóneo de comprar porque exacto. La bolsa ha caído y coger el momento idóneo de vender pues porque la bolsa ha subido mucho y antes de que haya una realización de beneficios coger y vender, que eso es imposible. Es imposible, es muy difícil. Y otra cosa importante, claro, nos dicen hay que hacer aportaciones periódicas, pero ¿cuántas lo permiten? Porque realmente muchas gestoras tampoco permiten esa realización de aportaciones periódicas.
públicas. Dice Inverco, o lo permiten, pero es cara la comisión de suscripción. Exacto, así que ahí también tienen que trabajar las gestoras en hacerlo más posible, más factible. De hecho, el informe de Inverco dice que actualmente solo el 60% las promueve activamente, las aportaciones periódicas de los partícipes. Oye, veía en ese informe, en ese observatorio Inverco novena edición, una tablita en el que ponía cuáles son los principales competidores de ese ahorro a largo plazo. Claro, ¿y cuál crees que es? Pues sobre todo el depósito, es el rey, ¿no? Pues no, el sector inmobiliario, vale. comprarnos piso, comprarnos casas, eso es el principal competidor que tienen los fondos de inversión. Por cuarto año consecutivo, según esta encuesta, es el sector inmobiliario en primer lugar, le sigue la inversión directa, es decir, invertir directamente en bolsa, comprar nuestra carterita de acciones, comprar nuestros bonos, nuestras obligaciones, y los seguros de ahorro y los planes de pensiones ocupan el cuarto puesto y los depósitos, que decías, el quinto lugar. Es decir, no es tanto como parece. Nos gana la partida completamente el invertir en vivienda al invertir en cualquier otro activo financiero en España. Y, por ejemplo, ahora que se habla mucho de la generación millennials, ¿los millennials tienen más conocimiento que la generación X, por ejemplo? O la generación, yo me llamo generación L de loser. Creo que somos una generación perdedora. Ya te contaré por qué mi teoría. ¿Tienen más conocimiento los millennials que los generación X? Pues sorprendentemente no. Desde luego, según esta encuesta de Inverco, el 64% de las gestoras dice que tienen la misma o peor educación financiera que sus padres. Sí que dicen que ha mejorado la educación financiera, la mayoría, y de ellas y además creen que lo ha hecho sobre todo en los últimos 5 años. Bueno, ha mejorado, pero para los millennials todavía queda bastante camino por recorrer. Fantástico. Ana Llorens, Fan Society, Futuro a Fondo, gracias, feliz semana y hasta el lunes que viene. Hasta el lunes que viene. Adiós.